En este Santo Domingo llamado del Hijo Pródigo, debido a que hoy se proclama el Evangelio en la Divina Liturgia, que nos habla de esta comparación, de esta explicación que es protagonizada por un padre y dos hijos. Jesús nos pone este ejemplo y en este ejemplo nos pone detalles muy claros sobre una situación en la cual casi inevitablemente en algún momento nos encontramos, ya sea como el hijo menor, como el padre, como el hijo mayor. Pero me parece oportuno hacer un par de aclaraciones. Primero, esta parábola se la llama del hijo pródigo. Y a veces se utiliza esa expresión hijo pródigo, pero de una manera un poco inexacta. Ustedes saben que los dichos a veces pierden su significado con el tiempo y pueden terminar significando lo contrario. Pródigo en castellano significa abundante. Y de hecho el verbo prodigar es dar con abundancia. ¿Qué es esto? ¿Un hijo abundante? ¿De qué está hablando? En criollo, hijo derrochón, hijo malgastador. Un hijo que derrochó todo lo bueno que tenía. Hoy, con otro criterio que suma, se le llama la parábola del Padre Misericordioso, también. Pero históricamente es el hijo pródigo. Y vamos a quedarnos con lo que históricamente la Iglesia ha señalado, el hijo pródigo. La parábola está centrada en aquel que, teniéndolo todo, lo desperdició. Ya acá no se habla de generosidad, sino de desperdicio, de darle mal fin a las cosas buenas. Otra cosa que es importante señalar, aunque parezca una obviedad, es que la misericordia del Padre no es que esté dirigida a tomar a la ligera lo que hizo el hijo. Las cosas que dice el hermano mayor, tu hijo ha malgastado tus bienes, se ha ido con malas mujeres, ha derrochado, ha ensuciado tu nombre, ha tirado todo lo que juntaste con esfuerzo, todo lo que le diste como lo tiró, lo desperdició. De ninguna manera es un manto de olvido sobre esto. Es decir, de ninguna manera el Padre está centrado en que esto no sea algo importante ni real. El hermano no está diciendo nada que no sea pura verdad, pero no es la verdad completa. Hay otro punto, y es que el Padre va más lejos. El Padre ve que en ese derroche que ha hecho el Hijo llegó a estar muerto. ¿Cómo es que estaba muerto? Cuando nosotros pecamos, matamos la vida de la gracia en nosotros. Quedamos sin esa semejanza divina que es la gracia de Dios. Y quedamos muertos. Lo que llama el Evangelio de Juan la muerte segunda, en los escritos de Juan. Entonces, es que en nuestra alma no hay gracia santificante y no tenemos con qué salvarnos, salvo que dejemos entrar la gracia de vuelta, por medio del arrepentimiento, por medio de justamente de los medios por los cuales, en nuestro caso, la Iglesia nos provee de esa gracia. El Padre no es que no valorara los bienes que había desperdiciado su Hijo, no es que no fuera consciente de lo que hizo fue objetivamente algo muy malo, pero veía más allá algo que antes que sus bienes amaba a su Hijo, y que ese Hijo, la vida de ese Hijo, era mucho más importante que cualquiera de las otras cosas. Fijémonos que cuando, situando de la manera más gráfica posible, Jesús nos explica dónde había ido a parar, lo pone en el peor lugar imaginable para un judío. Fíjense a alguien que tiene prohibido siquiera tocar algo que tiene que ver con un cerdo, que es un animal inmundo para la ley de Moisés hasta el día de hoy, termina en un país extranjero cuidando cerdos, siendo menos que los cerdos, y ni siquiera le daban la comida para ellos. Y la comida para los cerdos suelen ser cosas poco comestibles para nosotros. Por ejemplo, hay países como España donde se los alimenta con las bellotas del roble o de la encina, que son muy nutritivas, pero son horriblemente amargas, son incomibles para nosotros.
Hay un caso de uno que quiso comerlas, que es clásico en la literatura nuestra, que es el Lazarillo de Tormes, cuando dice que quiso comer las altramuces. Altramuz es esa bellota horriblemente amarga, que ni siquiera en este caso al hijo pródigo se las querían dar, menos que un chancho, lo peor. Ahora bien, esa muerte en la que se encontraba era la que principalmente ocupaba al Padre. Y la muerte nuestra espiritual es la que principalmente ocupa a nuestro Padre del cielo. No solo la de nuestros casos, sino la de nuestros hermanos. Y la casa del Padre es la iglesia. Y Dios llama al arrepentimiento y a que volvamos para ser infundidos de nueva vida. Ahora, ¿qué dos grandes peligros corremos? Primero, de creer que a Dios le da lo mismo nuestro pecado y que venimos a la iglesia por puro deporte porque total todo es lo mismo, lo cual es una mala interpretación del hijo pródigo, o que nuestro papel es hacer de peaje en la iglesia y evitar que la gente entre por el motivo correcto. Ninguna de las dos cosas. Hemos de alejarnos tanto de una cosa como de la otra. Si permanecemos en el bien, es porque Dios nos sostiene. Si nos toca ser el hermano mayor, podemos ser el hermano mayor en el mejor sentido, en el que protege, en el que se pone del lado del Padre para ver en su hermano a alguien que ha nacido de vuelta, que tiene una nueva oportunidad. ¿Qué juega en nuestra contra? El pensar que ya conocemos al otro y que va a volver a hacer lo mismo. Pensamos eso. Y desde un punto de vista humano podemos tener razón. Pero desde el punto de vista de Dios, que renueva su oportunidad y que ve en nosotros al hijo que puede volver a la vida, no solo un hijo muerto, sino un hijo que puede volver a la vida, entonces Dios nos mira de un modo y es la manera en la cual hemos de mirar al prójimo. Y fijémonos si no es que este padre no solo consideraba que su hijo estaba muerto, sino que podía volver a la vida, que cuando está regresando, el padre está en la puerta y lo ve a lo lejos, digámoslo, está en la tranquera, de lejos lo ve venir, estaba mirando el horizonte, ¿dónde estará mi hijo? ¿Cuándo volverá? Estaba muerto, pero el padre desea desde lo profundo que ese hijo vuelva a la vida. Y aquí es donde tenemos una lección maestra de en qué consiste esta misericordia que primero vino a nosotros y descubrió esta condición de hijo que tenemos por el bautismo, aun cuando nosotros no conocíamos a Dios y estábamos lejos, aun cuando nos dejábamos llevar por nuestras propias ideas, por nuestra colección de filosofía que juntamos en el supermercado de la vida, por nuestra colección de pareceres, de juicios y de cosas puramente humanas que no tienen vida eterna. Cuando realmente llegamos al punto del hijo pródigo, que este camino que vivimos no tiene vida, estamos muertos, entonces dejamos que venga esta llamada hacia el Padre. Y esta llamada hacia el Padre es un camino de arrepentimiento, es un camino de regreso, de vuelta, de ir hacia Dios, de confiar en que el Señor es generoso, que Él sí prodiga sus bienes con largueza. Por eso, queridos hermanos, esta campanada que sigue resonando, llamándonos al gran ayuno, es algo que está dirigido a que trabajemos en nuestro corazón, en lo profundo de nuestras entrañas, qué cosas están reteniendo el amor en nosotros, de qué nos estamos valiendo para no dejar que el amor brote hacia nuestros semejantes, de qué nos estamos valiendo para justificarnos y decir, esto para mí está bien y ya está. Qué dureza de nuestro corazón necesita de la intervención de Dios. Él es generoso, Él es bondadoso y hemos de confiar en Él. ¿Cuál es otro escollo con el cual tenemos que luchar? Con esto concluyo. Es que hoy vivimos en un mundo profundamente empecatado, un mundo de criadores de cerdos.
Un mundo en el cual todo está justificado y lo único que no encuentra lugar es el entregarse a Dios verdadero. Cualquier cosa se justifica. Donde uno esté parado, cada cual lo considere el centro del mundo. Lo que cualquiera que haga, que considere que es lo mejor y no hacerse cargo de las consecuencias. Por lo tanto, tenemos una gran proporción de nuestra población que vive ni siquiera criando cerdos. Están alejados, están perdidos, están mal, no saben qué les pasa, no terminan de entender qué es lo que está mal en su vida. Y lo único que pueden recordar es haberse alejado de la iglesia como si hubiera sido lo bueno que han hecho en su vida. Muchas personas, por la propaganda malintencionada, porque un río revuelto trae ganancia de pescadores, la búsqueda de tapar de vallar este camino de regreso al Padre, no puede no venir del enemigo del hombre, y es el diablo. Por eso, queridos hermanos, tanto hemos de orar por aquellos que necesitan ese rayo de esperanza y de luz, que no comprenden por qué su vida va de mal en peor, por qué las cosas están tan, pero tan mal, si es que uno se siente bien con lo que hace. Con eso no alcanza. Sino que el sentido espiritual de las cosas es algo mucho más profundo que el discurso interno. La conciencia moral es algo mucho más certero que sencillamente hacer lo que a uno se le da la gana. Uno, como decía una frase, puede negarse a ver la realidad. Lo que no puede es sustraerse a las consecuencias. Y es aquí que el Señor nos hace esta llamada, ¿para qué? Para salvarnos. No tomemos a mal tanta bondad de Dios hacia cada uno de nosotros. Amén. Que la Santísima Madre